Señor. Así que en esta mañana nosotros les saludamos, somos Iglesia de Cristo, Ministerio de Ebenezer Rahem, Bolivia. Estamos aquí en la ciudad de La Paz, queriendo compartirles la palabra del Señor. Les damos la bienvenida a todos ustedes a este tiempo de reflexión de la palabra. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro amado Señor. Y la palabra nos dice que toda mujer que ora y que profetiza, pues que se cura. Y los varones también van a en acción de humildad y todo eso, se van a quitar cualquier gorrito, cualquier cosa que tengan en la cabecita. Vamos a orar en esta mañana. Amén. Padre bendito, Señor, gracias, Papito Santo, por el día de vida que nos das. Gracias, Señor, por la salud, Papito amado. Gracias porque nos tienes con bienestar, Papito amado. En esta mañana, Señor bendito, te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados, Señor, a esta señal virtual, Papito amado. Dios bendito, que la palabra tuya pueda ser sembrada en los corazones de tus hijos e hijas, Señor amado. Y más aún pueda alcanzar a aquellas personas que no te conocen, Señor bendito. Y que esta palabra pueda ser de bendición para muchos, bendito Dios. Tu palabra, Señor, la tuya, Señor bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que un espíritu, Señor, de sabiduría, Padre amado, un espíritu, Señor, así como que, bendito Padre Celestial, pueda ser impartida tu palabra con denuedo, Señor amado, y que puedan muchos ser bendecidos, Señor, a través de este medio. Gracias, Papito amado. No permitas que haya ninguna distracción, Señor, en tus hijos e hijas, Papito amado, que todos ellas puedan estar atentos, Señor, a tu palabra y a lo que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros. Toma pleno control por medio de tu Santo Espíritu, Señor, este tiempo, Señor, que lo dedicamos para ti al 100%. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, en esta mañana tengo el honor y el privilegio de poderles compartir la palabra del Señor. Y para esto, pues quiero invitarles a que vayan abriendo sus Biblias y nos vamos a ir al libro de Mateo. Mateo en el capítulo 22 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Entonces yo quiero que ahí puedan ustedes abrir sus Biblias y estar atentos. Dice la palabra: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. El siguiente verso, verso 5, nos dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. El verso 6, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. El siguiente verso: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. El siguiente, vamos a leer hasta el 13, y dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo:
a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Fíjate que esta es la parábola de la fiesta de bodas, así lo podemos observar en la Reina Valera. Pero nosotros tenemos que entender un poquito a qué se refiere una parábola, ¿no es cierto? Entendamos primero el concepto de parábola. ¿Qué entendemos nosotros por parábola? El diccionario dice que es una narración breve y simbólica de la que se extrae enseñanza moral, metafóricamente comparado con una cosa u otra. Bueno, hay muchos conceptos, pero yo me quiero quedar con uno que me encantó muchísimo y dice, una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual. Fíjate qué hermoso. Si nosotros entendemos realmente que es una parábola. Lo que el Señor Jesús vino a hacer aquí a la tierra fue a empezar a hablar del reino, ¿verdad? De lo que se iba a venir. Sin embargo, muchos no le entendían. Es por eso que él hablaba en una metáfora que era una parábola. Y esta parábola es, como dice el diccionario, es una historia terrenal, tal vez para que se pueda entender de esa manera, con un significado o una connotación espiritual, celestial sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos que acá el Señor Jesús empieza a hablar de un padre que empezaba a hacer las bodas para su hijo y ya que tenía absolutamente todo preparado. Es necesario que en estos tiempos nosotros empecemos a hablar de la palabra del Señor. Empecemos a continuar hablando acerca de las bodas del Cordero. No solamente de normas de vida, no solamente del portarse bien y hacer cosas buenas, sino tenemos que saber por qué somos nosotros motivados para poder realizar ese tipo de cosas. Porque nuestra motivación tiene que ser más allá del simple agradar, sino tiene que ser el amor. Nuestra motivación, la motivación del Hijo de Dios en todo tiene que ser el amor. El amor, ese amor que puede mover montañas, ese amor que puede hacer cosas locas, ¿verdad? Cuando las personas humanas están enamoradas, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Hacen cosas increíbles y lo podemos ver en el Facebook, ¿verdad? Ahora con el TikTok y con todas esas plataformas sociales que hay hoy en día, podemos ver que muchos hacen locuras, piden de rodillas de frente en un estadio a la novia, qué sé yo, hacen retos impresionantes. Bueno, podríamos revisar nosotros a través de las redes absolutamente las cosas que pueden hacer tanto ellos como ellas, ¿no es cierto? Hay veces que son ellas las que piden, digamos, la mano del varón. Bueno, empiezan a hacer cosas alocadas, podríamos decir, entre comillas. ¿Y esto por qué? Porque lo hacen en nombre del amor. Recuerdo muy bien que los abuelitos antes decían, no te tienes que casar alocadamente, tienes que saber por qué lo estás haciendo, dónde vas a vivir, qué vas a vestir, qué vas a comer y bla. Entonces, porque te decían que de amor no vas a comer, ¿verdad? Y el enamorado que respondía, no, yo sí de amor voy a vivir, ¿verdad? Entonces, fíjese que llega un momento en el cual las personas pueden hacer cualquier cosa por amor. Entonces su motivación es el amor que le tienen a esa persona. Entonces nosotros tenemos que tener clara la motivación que nosotros tenemos para poder cumplir lo que la palabra de Dios dice. Y esto es lo que el día de hoy el Señor quiere hablarnos. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que tú quieres realmente? ¿Por qué quieres cumplir lo que la palabra dice? ¿Estás enamorado? ¿Estás esperando a alguien con ansias? Entonces esas preguntas deben ser respondidas de manera personal para que nosotros nos enfoquemos y canalicemos toda nuestra vida en todo nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, para dedicarnos realmente a lo que nos motiva, nos alienta y a lo que realmente es nuestra meta. Así que
En esta parábola nosotros vamos a aprender muchos aspectos importantes para la vida del Hijo de Dios. Hoy en día se viene predicando la palabra por todos lados. Y debido a la pandemia también muchas personas han aceptado al Señor Jesucristo y gloria a Dios que lo hagan porque aún estamos en la gracia y aún podemos accesar a ese milagro más grande que hay en la vida. Muchos dirán quizás que nunca han recibido un milagro, pero yo te digo hoy que si aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahí, ese es el primer milagro y el más grande y el más impresionante que vas a poder experimentar en tu vida. Así que no lo dudes, aún hay tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que habíamos leído el capítulo 22 y les voy a leer algunos textos. El verso 2 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Fíjense lo que está haciendo el Padre. Nuestro Padre, Dios, el Eterno, allí, ¿qué es lo que está haciendo? Está preparando una boda para su Hijo. Así, tal cual como lo dicen las Escrituras, ahorita Él está en preparativos. Y fíjense cómo es un preparativo para una boda. Uy, los preparativos para una boda son cansados, ¿verdad? Porque no solamente tenemos que compararlo con lo terrenal, que tienes que ver el local, que tienes que ver para cuántas personas, luego tienes que ver capacidad de mesas, capacidad de sillas, dónde vas a poner la plataforma donde se va a llevar a cabo la ceremonia, pues después tienes que ver el tema de mantelería, tienes que ver el tema de decoración, que es en lo que más se tarda de pronto, qué colores vas a utilizar, los cubiertos, los platos, etcétera. Y eso es toda una logística. Hay muchas personas que se dedican justamente a la planificación de bodas y esos son esos planificadores que son asombrosos hoy en día, ¿verdad? Que te hacen el tema que tú quieras. Pero en esto quiero que centres. El Señor está haciendo preparativos para boda. En este momento Él está haciendo sus preparativos para la boda del Hijo. Y el verso 4 dice, volvió a enviar, el verso 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Mira, qué triste sería que tú envíes invitaciones a un montón de personas y estas personas te negasen el hecho de poder asistir a la boda. Y eso es justamente lo que el Señor hizo. El Señor dijo, yo voy a hacer una boda para mi hijo y está invitando a muchas personas, pero muchos le niegan. Y ese es el plan de salvación. Eso es cuando alguien viene y te dice, Jesucristo te ama, acéptalo como tu Señor y Salvador. Ábrele tu corazón, dile sí al Señor, hoy es tu día, hoy es tu tiempo, pero muchos lo rechazan. Muchas veces salimos a predicar cuando todavía no había este problema de pandemia, íbamos ahí a evangelizar. Recuerdo que una vez, justamente con una de las hermanas de la iglesia, estábamos ahí repartiendo panfletos diciéndole, Cristo te ama, arrepiéntete, todavía hay tiempo. Y nosotros ahí apasionados y ellos recibimos la respuesta de una señora que nos dijo, ay no, yo soy atea. Así, pero en un aspecto despectivo, así como molesta y todo. Y estaba acompañada de su esposo y de su hijita. Y el esposo, como un poco avergonzado, movió su cabeza, así como a decir, ni modo, o sea, no puedo hacer nada. Y él nos recibió el panfleto que llevábamos en la mano con el plan de salvación. Yo sé que esa fue una semilla sembrada. Yo no sé si ahí empieza la salvación por ese varón que fue humilde, en contraposición a la esposa que fue tal vez un poco altiva en menospreciar a la palabra de Dios. Muchos menosprecian hoy en día y eso causa dolor en nosotros, los hijos de Dios, porque lo que más queremos es que tú que me estás viendo puedas obtener esa salvación tan grande y que no te quedes en lo que va a suceder. Si esto de la pandemia del COVID-19 ha causado tanto problema, ha causado tanta incertidumbre, miedo, temor, tristeza,
lamento. Solamente es el principio de dolores. Aún se van a venir cosas horribles, terribles. Y nosotros queremos que tú te vayas con el Señor, que nos vayamos juntos con el Señor. Y esto es algo importante porque el Señor pone en mí, en mi boca, una palabra de evangelismo en este día para que tú puedas aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque es necesario. Es muy necesario. Esa es la única forma. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces eso tiene que llamarnos la atención. El único camino se llama Jesucristo. No hay intermediarios, no hay intercesores, no hay de por medio otras personalidades con otros nombres. Él solamente dice yo soy. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y la única forma de que la persona humana pueda llegar a tener acceso con el Padre es por medio de Jesucristo. Entonces tengamos claro ese panorama, porque muchos van a ser llamados a esas bodas, pero muchos lo niegan, muchos no quieren. Nosotros no te predicamos a un Cristo de iglesia, solamente un Cristo de formalismos, una religiosidad nada más, que hay que ir ciertos días y que hay que hacer esto y que hay que hacer el otro. No, nosotros te predicamos a un Cristo vivo, que va a cambiar el estilo de tu vida, que te va a hacer una persona diferente, que va a empezar a transformar tu cuerpo desde adentro, desde el espíritu. Cuando tú recibes al Señor, tu espíritu vuelve a la vida. Porque dice la palabra, por cuanto ustedes están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, están destituidos. ¿Verdad? Entonces, por causa del pecado, pero cuando tú confiesas con esta boca que Jesucristo es tu único Señor y Salvador, las cosas y el panorama cambian. Tu espíritu vuelve a la vida y ya puedes tener relación con el Padre, porque somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entiéndase que el espíritu está muerto si no ha recibido a Cristo. Por eso es que es necesario que vivas, vuelvas a la vida, tu espíritu para tener comunión. Y es ahí donde empieza a trabajar el Padre, vivificando tu espíritu para hacer una transformación en tu alma. Y al final lo que cambia en tu alma pueda repercutir en esta fachada externa, en lo que es el cuerpo. Y de por sí vas a empezar a cambiar y vas a empezar a ver algo diferente, algo que jamás habías experimentado. Pero eso lo dejo para ti que me estás viendo, que es el tiempo. Ya no hay tiempo para simplemente perderse en las cosas de esta tierra, llorando, lamentándonos de las cosas que están pasando y demás. No vamos a conseguir nada. Lo más importante es confesar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Después, el Señor es nuestra fortaleza y el Señor nos va a librar de muchas cosas. Así que fíjate que en el verso 4 dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Fíjese que hay que preparar una cena. Yo me había olvidado de ese pequeño gran detalle. Quizás es la parte más importante, ¿verdad? La cena, el pastel de bodas y todo lo más sabroso que hay. Fíjate que aquí el Padre también está preparando una cena. Y dice aquí, he preparado mi comida. O sea que hay una comida ahí arriba. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Ya está todo listo, dice. Ya está todo. Incluso el menú de la cena ya está listo. Qué impresionante. Qué hermoso. Saber que Dios es tan detallista. Es un Padre tan amoroso. Es un Dios de detalles que se está ocupando absolutamente hasta de lo más pequeño a lo más grande. Amén. Y en el verso 5 dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios.
Wow. Esto para mí es algo que debería de impactarnos, debería ser un llamado de atención, incluso para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando aquí nos está hablando ahí, como ustedes lo leen en la pantalla, dice, mas ellos sin hacer caso. Primera cosa, subrayemos, sin hacer caso. Cuando alguien te predica o cuando alguien te dice, acepta Señor Jesús en tu corazón. Y tú le dices, no, yo soy ateo, no, yo no creo en esas cosas, no, yo pertenezco a tal religión, ahí he nacido, ahí voy a morir. Y no se trata de eso, se trata de la salvación. Fíjate, ponte en tu cabecita que te estás hundiendo en el mar. Y lo único que quieres es que alguien te dé la manita y te salve, ¿verdad? ¿Qué tal que se aparezca un barco o algo y que te pueda sacar? Así actúa nuestro amado Señor. El mar es el mundo, donde todos están ahí medio que ahogándose y viene el Señor Jesús y te salva, te saca de ese embrollo. Quizás estoy tratando de utilizar palabras muy simples para que puedas entender realmente el plan de salvación que el Señor tiene hoy para tu vida. No deseches, no desprecies lo que el Señor hoy quiere para ti. Y entonces fíjate, dice, sin hacer caso. Ojo, ten cuidado. Cuando alguien te da un panfleto, cuando alguien te habla de Cristo, quizás estás ahí pasando en el Facebook una noticia, otra, y ves, ay, estos predicadores, lo mismo, esos son locos, son aleluyas, panderetas, eso nomás saben. Sí, quizás eso nomás sabemos, pero eso es todo. Ese es el todo de la vida. Eso es todo lo que más puedas alcanzar. Lo mayor, lo mejor, lo más puro, lo más sublime, lo perfecto es Jesucristo. Así que ahí, como decía, sigamos leyendo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno, ¿dónde dice que se fueron? Uno a su labranza y otro a sus negocios. Wow. Y esto a nosotros realmente tiene que ser un jaloncito de orejas. ¿Por qué? Quizás no solo jaloncito, un gran jalón de orejas. ¿Por qué? Porque muchos dejan las cosas del Señor para dedicarse a la labranza. ¿Qué es la labranza? En figura es el trabajo. Muchas personas son famosos trabajólicos que les dicen, ¿verdad? Y fíjense que no, es que tengo que trabajar. Fíjate lo que está pasando hoy en día en nuestros países, en muchos países del mundo. Se puede ver marchas, se puede ver pancartas en las calles. Aquí en Bolivia lo vemos, salen y que a los periodistas le dicen, pero quédese en casa, que el contagio, que tenga cuidado, no salga. Y a veces están saliendo con niños sin ninguna protección. Y ellos que responden, no, que tenemos que trabajar, que queremos trabajar. En sí, muchos podrían refutarme y muchos podrían decirme, sí, pero entonces ¿de qué vas a vivir? Y que esto y que el otro. Una cosa es hacerlo en obediencia y otra cosa es hacerlo desobedientemente. Muchas personas simplemente lo hacen así, no, que tengo que trabajar, que no les importa la vida. Algún momento tengo que morir, dicen otras que se escucha en la televisión y yo me quedo asombrada. O sea, no tienen temor de morir, bueno, hay que morir y creen que como dicen las lápidas, que en paz descanse, que de Dios goce. Bueno, sería que así fuese, ¿verdad? Porque no están tomando en cuenta que después de esta vida hay una vida eterna. Y lo que hagas aquí en la tierra va a depender tu futuro. Así que no es tomar a la ligera las cosas. No podemos ser imprudentes. No podemos ser simplemente trabajólicos. No, yo que voy a ir a trabajar, que voy a hacer las cosas. Y eso se está viendo. Y eso es como que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Muchos por el trabajo. Ahí lo decía. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza. Se fue a su trabajo. Sin hacer caso de la palabra, sin hacer caso de Dios. Muchos sin Cristo, muchos sin quererlo conocer y muchos con Cristo
que se van a trabajar porque dicen, no, y que yo tengo que trabajar, tengo que hacer, y evidentemente sí, tenemos que trabajar. Nadie está en contra del trabajo, por si acaso el Hijo de Dios dice la palabra que si uno no trabaja, que no coma. Pero nosotros tenemos que también sujetarnos a las autoridades, ¿verdad? Pero sobre todo en este tiempo va a ser un mover donde vamos a tener que empezar a ver la mano de Dios en muchos hogares. Yo sé que en este tiempo de pandemia muchos han visto la mano de Dios, han visto la provisión sobrenatural, incluso cuervos alimentando a los hijos. Fíjense. Entonces son cosas impresionantes que pasan. Yo sé que podemos abrir testimonios de aquí, un montón de personas podrían contarnos lo que han vivido en esta época de pandemia. Sin embargo, el trabajo no tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Nosotros debemos de reposar en el Señor. Eso no significa, cuidado, tome la palabra reposo como que me voy y me tiro en la cama y listo. Yo estoy reposando en el Señor y espero que la marraqueta de cada día me caiga encima. No, no es así. Marraqueta, por si acaso, para otros países son el pan, ¿verdad? Es un pan especial que se realiza aquí en La Paz, sobre todo en mi ciudad. ¿No? Entonces fíjense que no se refiere la palabra a eso, sino se refiere a que nosotros, ¿cuál es tu prioridad? ¿Es el Señor o es el trabajo? Muchas personas dicen, sí, pero yo voy a la iglesia, trabajo, voy al culto. No, sí, le dedico mi tiempo a la iglesia, no es que no. Sí, pero tu mente, ¿dónde está? En el trabajo. Y otra de las cosas que aquí nos debe de llamar la atención, dice, y otro se fue a sus negocios. ¡Wow! ¿Cómo la palabra nos confronta? ¿Por qué muchos tienen negocios? Y justamente ese es otro de los grandes problemas que ahorita está atravesando el mundo entero. No, que muchas empresas se van a cerrar, que ya no están despidiendo a sus trabajadores y todo. Tantas cosas, los negocios, los negocios. Si realmente nosotros pusiéramos nuestra confianza en el Señor, el negocio en las manos del Padre, las cosas resultarían. Y esos negocios serían grandemente bendecidos. Pero como todo lo queremos hacer en nuestras fuerzas, todo lo queremos realizar conforme al pensamiento de hombre, pues las cosas obviamente no van a resultar tal cual. Puede ser que a muchos les resulten algo, pero no tiene un buen fin. Los negocios, el dinero, son otra de las cosas que te van a apartar de asistir a las bodas, de asistir a este tiempo de bodas donde el Padre está preparando. No quisieron, nos dijeron, no, pero ahora tengo que trabajar. Y Dios tenga misericordia de nosotros, porque esos son distractivos de la novia. Esos son distractivos. No, es que tengo que trabajar, ya no. No, después voy a leer la palabra, porque primero tengo que trabajar. No, hoy día no voy a ver el estudio virtual porque tengo trabajo en casa a través de la computadora y demás, no lo voy a hacer. Justo cae en el horario, no. Es que me ha llamado mi amiga por celular y bueno, mejor, y justo están ahorita en un estudio, pero otro día, muy largos son los estudios. Hasta muy tarde se quedan. Ay, Dios, ten cuidado de lo que estás hablando. Para el Hijo de Dios que ama, los estudios son deleitosos. Quieres más, más, y no importa la hora, no importa si es 11, 12, 1. Hoy en día en esta pandemia, pues nada te impedía quedarte hasta tarde, estabas en la comodidad de tu casa y pues podías estar largas horas escuchando. El Hijo de Dios tiene hambre, quiere más de la palabra, lo anhela, lo necesita. Cuando se le explica, lo vive, hasta los ojitos le brillan, se siente feliz, se siente como que sí, a pesar de los 1001 problemas que tenga. Esa vida está anhelando las cosas de arriba. Por eso la palabra del Señor nos dice que nosotros hagamos tesoros en los cielos, no aquí en la tierra, sino allá donde el orín y la polilla no lo corrompe. Son cosas incorruptibles, son cosas no comprables con dinero, con oro ni con plata. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y aquí en esta parábola, metafóricamente nos está hablando del trabajo de los negocios. Entonces tengamos mucho cuidado de no poner nuestra mirada en esas cosas, de trabajar
hay que trabajar. De proveer la casa, hay que proveerla. Pero todo debemos hacerlo en la sabiduría del Señor. Y sobre todo siendo cabales. Mire, ¿por qué le redundo un poco en esto? Porque ayer justamente veía en las noticias un pedacito y decía que 2 personas fueron diagnosticadas con COVID en el Alto. Y estas 2 personas, bueno, les habían hecho firmar no sé si es no es un contrato, ¿no? Pero era una ficha donde ellos decían que iban a quedarse en cuarentenados en su domicilio, porque no tenían seguramente síntomas graves. Sin embargo, ellos iban a ser monitoreados por el sistema de salud que tenemos. Entonces, en el día que ellos deberían de estar en su casa, pues estas personas que fueron a monitorearlos, fueron a verlos, a ver cómo estaba la evolución de la enfermedad, no los encontraron en casa. Fíjate qué cosa más terrible. Y para lo peor es que los vecinos los denunciaron y dijeron de que una de ellas, bueno, me imagino que era mujer, salió a vender comida. Fíjense, ella estaba cocinando enferma con el COVID y estaba cocinando y salió a la feria a vender comida. ¿A cuántas personas habrá contagiado? De pronto muchos son asintomáticos, otros son sintomáticos leves, otros moderados y hay otros severos, ¿verdad? Pero fíjate el daño que se estaba haciendo. Entonces, ¿por qué voy eso? Trabajólico. Trabajo, no, yo tengo que trabajar, no me importa estar enfermo, yo tengo que seguir trabajando. Es mi negocio, lo tengo que seguir haciendo, pese a las restricciones. Es que estamos confiando más en nosotros que en Dios, en que Dios nos puede proveer. Ay, de verdad que regresando a la iglesia me encantaría saber los testimonios de todos tus hijos, aquellos hijos que el Señor pues nos ha dado, esos hijos preciosos, de que me digan, no, yo he recibido así, o me han dado, me ha llegado el dinero, o esto, o lo otro. Cosas así sobrenaturales es las que el Señor hace con aquellos que le aman. Entonces, fíjate que esta persona, bueno, de plano ya los encontraron, dijeron, y que ahora están sí aislados en un centro de aislamiento, pero después de que se sanen, pues van a tener que enfrentar un juicio por haber hecho daño a la humanidad, ¿verdad? Y fíjese al lío inmenso que se han metido, simplemente por la desobediencia. Y es así de la misma manera que por la desobediencia al inmenso lío que se va a meter la gente, porque el Señor claramente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, acerquémonos ahora que hay tiempo, porque el lío que se viene, eso no es un juicio tal impresionante. Impresionante, así que ahora es el tiempo y que el Señor nos libre de vivir ese momento, que podamos alcanzar la estatura que el Padre quiere que alcancemos, a la plenitud de Cristo, que podamos estar ahí anhelantes, buscando de Él cada día. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Sin embargo, el verso 6 dice claramente, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto es algo triste. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Este es el verso 6 de Mateo 22. Lo voy a buscar en otra versión. Y la palabra del Señor nos dice, para que podamos pues usted lo pueda comprender de una manera más sencilla. Amén. Por ejemplo, la IBS dice, y hasta hubo unos que agarraron a los mensajeros y después de haberse burlado de ellos, los mataron. ¡Wow! Es un tiempo terrible. Cuando hablamos de Cristo y demás, muchos se burlan, se hacen la burla de los predicadores. Muchos dicen, ¿qué está hablando? Tonteras, que aquí, que allá. Entonces, fíjese, aquí dice, y después de haberse burlado, los mataron. Vamos a ver aquí en otra Biblia, la BLS, y dice, y otros agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes.
Fíjense que esto nos habla de persecución. En muchos países hoy en día, sobre todo en lugares como que es la India, la China, algunos países árabes, bueno, los países árabes y demás, los hijos, los cristianos están siendo perseguidos, están siendo torturados, están siendo matados. Esto no solamente de este año, sino ya muchos años atrás, por causa de la predicación de la palabra del Señor, ellos están siendo perseguidos, matados, torturados. Y dice así claramente, como lo hemos leído en la Biblia, Martín Nieto dice, los demás echaron mano a los criados, los maltrataron y los mataron. Entonces, aquí esta parábola nos está hablando, pero es vasta, es muy rica en todo lo que nos habla. Nos está explicando todo lo que está sucediendo mientras el Padre está preparando las bodas allá. Y entonces el verso 7 dice, al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Fíjate lo que se viene. Y se enojó, dice, y enviando sus ejércitos. Esto ya va a ser para otro tiempo, porque el Padre está molesto, por eso yo les digo, ahorita gozamos de la gracia, sobre gracia, tenemos esa gracia impresionante de parte del Señor, donde puedes arrepentirte, cometes un pecado y el Padre te perdona, pero el Padre está molesto, furioso de todas aquellas vidas de lo que están haciendo. En esta versión dice, el rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde vivían. Muchos están invitados. La invitación es a todos. Esa invitación que el Señor te dice, ven. La invitación está siendo enviada, pero es cuestión de que tú quieras recibirla. Es cuestión que tú abras tu corazón para decirle al Señor, aquí estoy, yo sí quiero, Señor. ¿Y cuántos quieren ser parte de la primicia? Ser parte de la novia. No solamente ser invitado, ¿verdad? Sino ser la novia. Pero sin embargo, para ser la novia primero hay que aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, esa es la invitación a que tú aceptes al Señor. Entonces, el siguiente verso dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¡Wow! Ya está listo. Las bodas ya están listas. Ahí está todos los preparativos bien. Pero dice, mas los que fueron invitados o convidados no eran dignos. Tenemos que alcanzar esa estatura, ¿verdad? Id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y lo que el Padre hizo es invitar a cuantos hallaron. Ahí como dice la palabra, ¿verdad? A las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos, dice, por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Fíjense, juntamente a todos. Ellos hicieron un barrido total. Juntaron a todos los que hallaron, buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y el siguiente verso, vamos a. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y este hombre, pues, hay un vestido. Hay un vestido del cual uno tiene que estar ataviado para poder llegar a ese lugar de honra. Y bueno, la verdad es que este hombre seguramente cuando dijeron todos vestidos de blanco, él la debía estar de verde, de otro color. Y entonces el padre se dio cuenta así, pero rapidísimo. Y el siguiente verso, por favor, dice la palabra, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¡Wow! Él se quedó mudo, se quedó sorprendido, porque no supo qué responder. Y aquí dice, le dijo amigo. Amigo viene de una palabra griega que significa etairos.
más no vamos a ver eso que tiene una connotación impresionante. Yo quiero un poco más meterme en el tema del vestido. Y aquí dice, sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. Hay otra versión que quiero leerles, que es la BHO, que es una Biblia ortodoxa, que dice, y le dijo el Melech Haber, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido adecuadamente para la Shatuná? Mas él no dijo davar alguno. Aquí nos está hablando de algunas palabras en hebreo, pero una de las palabras importantes que debemos rescatar que dice, mas él no dijo davar alguno. O sea, él no pudo, dice, hablar nada. Davar significa pasto. Viene de la palabra devar, que significa davar pasto, sin pasto. Ahora, ¿por qué es importante? Y uno dirá, pero pasto, o sea, ¿qué tiene que ver? El pasto, ¿quién apacienta las ovejas? Los pastores. Y los pastores dan de comer, ¿qué? Pasto. Entonces esta persona no estaba debidamente ataviada porque no quiso comer del pasto que es la palabra de Dios, porque no quiso atender en su debido tiempo a la palabra de Dios. Entonces fíjate que eso tiene una connotación impresionante. Y esto nosotros lo podemos ver en 2 Samuel también como un ejemplo, entre paréntesis, para que esto pueda quedar sembrado en tu corazón. 2 Samuel capítulo 9, verso 4. Y la palabra del Señor dice, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Aquí estaba preguntando David acerca de Mefiboset. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que David se despertó un día y dijo, yo quiero bendecir. ¿Habrá alguno de la casa de Saúl que yo pueda bendecir, que esté vivo y que yo pueda bendecirlo? Y entonces ahí él preguntó el rey y le dice a Siba, que era su criado, le dice, y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces, podemos nosotros observar que aquí el rey quería hacer misericordia con Mefiboset. Recordemos que Mefiboset quedó lisiado porque cuando estaban huyendo, justamente se le cayó a su nana, por así decirlo, se le cayó y él quedó lisiado de los pies, lo cual impedía movilizarse y él, bueno, estaba lisiado de los piecitos. Entonces, él estaba viviendo en la miseria, justamente, y el rey David quería sacarlo de ahí, de esa miseria. Él estaba en un lugar equivocado. Lo que el enemigo quiere hacer en este tiempo es que tú que no conoces al Señor y vives, no es que pueda ser que tengas muchos millones y vivas en una mansión, pero lo que se refiere es la miseria de este mundo, las cosas de esta tierra que van a terminar. Esto que hay aquí terrenal no va a persistir, todo esto se va a acabar, así que tengamos muy en cuenta aquello, ¿de acuerdo? Entonces, muchos hijos del rey están viviendo vidas miserables. Quizás que tú me estás escuchando y no has conocido al Señor Jesucristo, de pronto estás viviendo cosas terribles en tu vida y no tienes por qué vivirlas si hoy aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque el Rey quiere hacer misericordia. Estamos en un tiempo así de gracia impresionante. Entonces uno más o menos Mefiboset a la edad de 5 años fue que le ocurrió eso y el número 5 para nosotros tiene una connotación que es un número de gracia. Entonces un enemigo de la gracia que tenemos justamente es esto, el legalismo, ¿no es cierto? El legalismo en muchas cosas de la ley, que pues él estaba viviendo una vida miserable justamente por esa situación. Entonces aquí yo tengo anotado que Lodebar, vamos a subrayar la palabra Lodebar. ¿Él dónde estaba? En Lodebar, o sea, era un lugar que no era bueno. Lo significa sin,
Y Debar viene de la palabra dabar, que significa pasto. Lo debar significa sin pasto. Y volvemos a ver que esto es parte de de esa, como habíamos hablado en Mateo capítulo 22, verso 12, donde dice, mas él no dijo dabar alguno, porque no tenía que decir, no tenía una doctrina, no sabía qué iba a decir. Sin embargo, él estaba ahí como extraviado, pero no tenía esa palabra dabar. Era, y lo mismo que le sucedió a Mefiboset, que él no tenía ese dabar. Entonces, las, las ovejitas necesitan ser apacentadas, necesitan tener un pastor, el pastor de sus almas, el cual son los encargados de hacer que coman pastos frescos y que estén bien alimentadas y engordadas y demás, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos ver que tenemos que dar algo muy importante. El comer pasto es sinónimo de dar un fruto y de la multiplicación. Entonces, cuando uno come la palabra de Dios, vamos a poder dar fruto y vamos a poder multiplicarnos, porque esta palabra bendita la vamos predicando a uno, a otro, y es contagiable, ¿me entiende? ¿Para qué? Para que nos podamos multiplicar. Es importante recibir la palabra de Dios en todo tiempo. En todo tiempo nosotros debemos de recibir la palabra de Dios. El Señor está atento, siempre está atento. Y usted sabe el número telefónico del Señor, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, dice su palabra. Entonces ahí nosotros tenemos que estar atentos, siempre de buscar al Señor. Veamos en Mateo ahí mismo, pero vamos a continuar en el verso 12 y le dijo, bueno, este estábamos leyendo, el 11 vamos a leer. Y entró el rey para ver a los convidados y allí vio un hombre que no estaba vestido. Vamos a ver vestido. Vestido viene G o 1746 en Duma. Y de la 1746 que significa endúo. Entonces vestido es endúo, que significa ropa, ropaje, vestido, vestidura, manto externo, investir con ropa, poner y revestir. Fíjate que eso es algo muy impresionante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta persona, ¿por qué no estaba con un vestido que era el adecuado? ¿De acuerdo? Esta vestidura en dúo es una vestidura celestial. Y podemos ver en diferentes pasajes de la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, vamos a ver en el capítulo 1, el verso 13, donde dice, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, dice. ¿Ve? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho, en el pecho con un cinto de oro. Fíjate que aquí nos está hablando, esa palabra vestido es en dúo, es el atavío. El Señor Jesús estaba revestido con un ropaje celestial. Ese es el ropaje que debemos de tener. Y en Apocalipsis 15:6, Apocalipsis 15:6 dice la palabra, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces aquí nos está hablando que los ángeles también están vestidos y esa palabra vestido también es en dúo, ¿de acuerdo? En dúo. Entonces aquí primero hablamos de Cristo, ahora hablamos de los ángeles y dice que tienen este ropaje especial, celestial. En Apocalipsis capítulo 19, verso 14,
La palabra dice, y los ejércitos celestiales vestidos, esa palabra vestidos es en dúo, de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Fíjense que es la vestidura celestial. Es una vestidura no de acá, están revestidos. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene su ropa y el revestimiento le viene por encima. Están con cobertura. Y eso es otro de los temas que siempre estamos hablando, la cobertura ministerial. Amén. Pues bien, en 2 Corintios capítulo 5, verso 1 al 3, lo vamos a leer, por favor. Capítulo 5 de 2 Corintios. Y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser en dúo, significa ahí, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y por eso, el verso 3, pues así seremos hallados vestidos en dúo y no desnudos. Impresionante, impresionante. Pero quiero leerles otra versión, que es la Biblia al día, que dice, sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vive nuestro hombre interior se desmantele, miren qué clara esta versión, en que nuestro hombre interior se desmantele, cuando este cuerpo nuestro perezca, recibiremos en el cielo un edificio nuevo, un cuerpo nuevo, maravilloso, eterno, construido no por manos humanas, sino por Dios mismo. Fíjese los atavíos que está hablando aquí en 2 Corintios, cuando esta tienda de campaña le habla al cuerpo, ¿verdad? Y nuestro ser interior se desmantele, miren lo que va a haber. Dice, recibiremos del cielo un edificio nuevo. ¿Cuántos se apuntan para ello? Y yo me apunto para ello. Dice un cuerpo nuevo, va a haber un cuerpo nuevo, un cuerpo maravilloso, eterno, y que está hecho no por manos humanas, sino como dice, por manos del Dios mismo, dice esta versión. Y en el siguiente, en el verso 2, dice, cuánto sufrimos. Miren, aquí está con signos de admiración. Cuánto sufrimos en este cuerpo mortal. Cuánto sufrimos con este cuerpo mortal. Por eso anhelamos el día de la transformación de los cuerpos, en que nos hemos de revestir en dúo de aquel cuerpo celestial. Fíjese que hay distintos tipos de moradas, ¿verdad? Pero sobre todo cuando nos dice que nos van a revestir de otro, vamos a ser transformados. Primera de Tesalonicenses 4:17, cuando nos dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y esa transformación es ese ropaje, ese revestimiento, ese cuerpo celestial que va a haber. Porque no vamos a ser simples espíritus sin cuerpo. ¡Wow! Esta versión es un poquito más así abierta, ¿verdad? Dice, porque no vamos a ser simples espíritus sin cuerpo. Porque va a haber personas que pierdan su cuerpo, su alma, y se van a quedar solo espíritus. Pero lo que el Señor quiere es mantenernos así, tripartitos, pero transformados con un nuevo cuerpo, ¿de acuerdo? Mateo capítulo 6, verso 25, por favor. Mateo 6, 25. Dice la palabra de Dios, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Y esto es como que el Señor nos está instando a que nuestra preocupación no debe ser un afán diario de qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer. Y ahora no tenemos, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Por qué en vez de pedir ayuda humana, digamos, empezar a doblar rodillas y pedirle al Padre y decirle a Papito, dice tu palabra que aún los pajaritos del campo comen, ¿no es cierto? Y se visten las flores con mejores trajes que las vestiduras del rey Salomón. Señor, tú sabes de mi necesidad antes de que yo te la presente. Y el Señor va a obrar. Fíjate, Iglesia de Cristo, este es el tiempo donde, no me voy a cansar de decirlo, tenemos que vivir de una manera más mística. Tenemos que aprender a depender totalmente del Señor. Por eso dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer y que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni que habéis de vestir. Por eso nos dice, no es la vida más que el alimento. Fíjate que en esta pandemia muchos han empezado a valorar la vida, han empezado a valorar realmente sus familias, sus casas, sus hogares, a sus hijos. Muchos padres salían de pronto en la mañana y regresaban en la noche. Veían al niño despertarse y ya lo encontraban dormido. No tenían vida familiar, no tenían un contacto. O el niño en la guardería, ahí, como dice su nombre, guardado el niño ahí. Y bueno, no había ese amor y el Señor permitió este tiempo para poder meternos en casa y de poder estar juntos. Porque dice, no es la vida más que el alimento, no es más que la comida. Muchos solo como que se vuelven un círculo vicioso, ¿verdad? Trabajas para comer, comes para estar saludable, o sea, y empiezas así a hacer un círculo y vives en ese círculo y no te das cuenta que hay algo mayor fuera de ese círculo. Hay una vida eterna, algo que nos está esperando y que nosotros no podemos vivir en un círculo encerrado simplemente, sino que tenemos las cosas eternas, aquellas cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, dice su palabra. Entonces dice, y el cuerpo más que el vestido. Hoy en día con esta pandemia todo el mundo se anda cuidando y todos andan como que en el internet, en las redes sociales, en el WhatsApp, te mandan que dice que tienes que tomar tal cosa, que el limón, que el jengibre, que aquí, que allá, que todo. Puede ser que muchas cosas puedan ser buenas, pero nuestra confianza tiene que estar depositada en el Señor, en el dador de la vida. Él es el que tiene potestad para darla o para quitarla. Dependemos plenamente de Él y que nosotros seamos hijos e hijas obedientes del Señor. En la obediencia vamos a hallar la bendición. Y si nosotros obedecemos a su palabra, ten seguro que nos va a ir bien. Así que en esta mañana espero que este mensaje haya causado ese impacto sobre tu vida, de que no tengas en poco las cosas de arriba, del cielo, porque esas sí valen la pena. Esas son las eternas, esas son las incorruptibles, esas son las que debemos de perseguir. No perseguir las cosas terrenales que podemos conseguir con esfuerzo, con dinero, sino aquellas que no podemos conseguir fácilmente así con un trabajo, con algo, sino que tiene que ser con nuestra dedicación, con nuestro amor, con toda nuestra fe, para poder alcanzar aquello por lo cual nosotros hemos sido alcanzados. Así que yo te invito a que podamos orar para ya finalizar. Padre bendito, Señor, te doy gracias, Padre de la gloria, por este día. Y te doy gracias, Señor, por la palabra bendita, Señor, que hayan podido alcanzar a muchas vidas, papito amado. Que tú puedas hacer propicio este tiempo, Señor, para que otras vidas hayan sido bendecidas, Señor. Que aún vayan a verlos, Señor, y escucharlos, Señor, para que ellos puedan accesar a esa vida eterna, papito amado, ese plan de salvación. Y si hay alguna vida, Señor amado, te pedimos que la guardes, Papito Santo, en el nombre de Jesús, y que tú puedas, Señor bendito Dios,
Dios amado, revelarte, Señor, a muchos más, Señor amado. Gracias, papito, por el tiempo de gracia que nos permite, Señor. Ayúdanos a aprovecharlo sabiamente, Señor, en el temor tuyo, papito amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios, es un enorme placer haber podido compartir con ustedes la palabra. No se pierdan de los estudios, no se pierdan del tiempo de oración, donde muchos de los hijos de casa pues están orando todos los días. Nos vas a encontrar siempre a través de esta plataforma virtual en Facebook. También tenemos un canal de YouTube, el cual ya está siendo actualizado con las prédicas y todo lo demás. Nuestra página web también, donde nos vas a poder encontrar como Ministerios de Benecer .com.bo, así que ahí también vas a podernos encontrar. Bueno, ahí lo va a poner seguramente. Si yo tenía una falla, www, y ustedes se santo esa cuestión, pero sin embargo quedan todos totalmente invitados para poder siempre seguirnos a través de cualquiera de estas plataformas virtuales y sobre todo encontrar ese refugio en la palabra de Dios. Estamos para servirte. También en esta página de Facebook puedes encontrar los teléfonos a los cuales puedes contactarte con nosotros: 730-22-620 y 719-65-260. Si tú que estás escuchando, quizás ahorita o quizás más tarde o mañana, este video llega a ti y ha causado un impacto en tu vida y quieres recibir al Señor como tu único Señor y Salvador, pues no dudes en llamarnos. Estaremos prestos para ayudarte, para poder orar por tu vida y que puedas entrar a este hermoso, hermoso tiempo con el Señor. Sí, un beso muy grande a todos ustedes y nos reencontramos pues el día de mañana con la intercesión virtual que tenemos a partir de las 7 de la noche. Un beso y que Dios los bendiga. Celebramos tu nombre en esta noche, Señor. Tú eres el gran yo soy, Dios fiel y justo, verdadero. Entraré a tu presencia con cánticos celebrar.